No permitas que tus pensamientos negativos controlen tu vida. Mira, déjame contarte algo. En un pueblito donde las tardes caían despacio y el polvo parecía quedarse suspendido en el aire como un recuerdo, vivía Josué. Josué era un joven que tenía una costumbre firme: salir cada mañana a buscar trabajo y volver al final del día con lo que alcanzara para una comida sencilla. A veces era pan suave y una sopa caliente. Otras veces, nada más que un pan duro para engañar el estómago. Pero incluso en esos días, Josué conservaba algo que no se veía: una paz silenciosa, una forma de estar en el mundo sin deberle nada a nadie. Había tenido un empleo mejor tiempo atrás, en una pequeña oficina donde se llevaban cuentas. No duró. Le pidieron que alterara números para cobrarle más a una familia humilde. Josué se negó. Esa misma tarde lo despidieron. Salió con los bolsillos vacíos, pero con la sensación de no haberse traicionado. Aquel día, sin embargo, había sido particularmente duro. Caminó de tienda en tienda, ofreciendo ayuda, recibiendo la misma respuesta: hoy no necesitamos a nadie. El sol comenzaba a caer cuando decidió regresar a casa, con los hombros caídos y los pasos lentos. Entonces escuchó una voz detrás de él. ¿Alguien podría ayudarme? Se giró. Un anciano delgado, de postura firme a pesar de los años, sostenía 3 sacos de lona que parecían demasiado pesados. «Claro», respondió Josué. «¿A dónde va?» «A la aldea que está detrás de la loma», dijo el hombre. «Puedo cargar 2, pero el tercero me vence. Si llevas uno por mí, te pagaré 3 monedas de oro». Josué no dudó. Tomó el saco. El peso lo inclinó hacia adelante. «¿Qué lleva aquí?», murmuró. «Bronce», respondió el anciano con tranquilidad. Empezaron a caminar. Josué sentía la cuerda clavarse en su hombro, pero no se quejaba. Había algo en la mirada del anciano, una observación constante, silenciosa, que lo hacía caminar más recto. Llegaron a un río. El agua corría con fuerza. Josué cruzó primero con el saco. Al voltear vio al anciano detenido. «No puedo cruzar con 2», dijo. «¿Puedes llevar otra? Te pagaré más». Josué asintió. Regresó por las piedras y tomó el segundo saco. «Prométeme que no vas a huir», añadió el anciano. Josué lo miró, dolido. «No soy ese tipo de hombre». Cruzar con 2 sacos fue más difícil. El agua golpeaba sus piernas y el peso lo hacía tambalear. Pero llegó al otro lado. No solo llevaba carga en los hombros, también la imagen que el anciano tenía de él, y esa carga lo hacía mantenerse firme. Continuaron. El camino empezó a inclinarse. La loma se alzaba frente a ellos como una prueba. «Hasta aquí llego», dijo el anciano. «Si subo con esto, me quedo sin aire». Josué extendió la mano. «Démelo». El anciano dudó antes de entregarle el tercer saco. «Aquí hay oro. Si decides correr, no podré alcanzarte». Josué apretó la mandíbula. «Ya le dije quién soy». Cargó los 3 sacos. El peso era brutal. Cada paso costaba. El sol caía sobre su nuca. El sudor le recorría la espalda. Aún así, avanzó. A mitad de la subida, apareció el primer pensamiento. «Si corro ahora...». Josué negó con la cabeza. Siguió caminando. Pero el pensamiento volvió. «Solo esta vez. Nadie lo sabrá. Podrías cambiar tu vida». «No es mío», susurró. Pero el cuerpo estaba cansado. Y la mente insistía. El camino giró y por un momento, el anciano desapareció de su vista. Solo estaba él, el peso y el silencio. Entonces el pensamiento se volvió imagen. Josué entrando a su casa, abriendo los sacos, viendo caer monedas brillantes sobre la mesa. Una comida abundante, ropa nueva, una vida distinta, sin deudas ni miradas de lástima. Se detuvo, y por primera vez, dudó. «Si corro», dijo en voz baja. Dio un paso rápido, luego otro, y entonces corrió. El peso golpeaba su cuerpo, pero algo dentro de él se sentía ligero.
como si estuviera escapando no solo del anciano, sino de su propia vida. Bajó la loma, llegó al pueblo. Nadie lo detuvo. Entró a su casa y dejó caer los sacos sobre la mesa. El silencio lo envolvió. Respiraba agitado. Una risa nerviosa quiso salir, pero no lo hizo. Se acercó al primer saco. Tocó la tela. Sintió el nudo. Entonces una imagen irrumpió en su mente. El anciano sentado en la loma, esperando. Josué sintió un vacío en el pecho. Metió la mano en el saco y encontró un sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Leyó. Cada palabra cayó como un peso distinto. No se trataba de monedas. Se trataba de una prueba. El anciano no buscaba fuerza. Buscaba a alguien en quien confiar. Alguien que pudiera heredar no riquezas, sino responsabilidades. Alguien que supiera cuidar lo ajeno como si fuera propio. Josué dejó caer el papel. Se sentó. Se llevó las manos al rostro. No había sido necesidad. No había sido hambre. Había sido un pensamiento. Uno que decidió escuchar. Sintió rabia. No contra el anciano. Contra sí mismo. Toda su vida había defendido la honestidad. Y bastó solo un instante para torcerse. Miró sus manos. Seguían siendo las mismas. Pero él... no. Josué se levantó despacio. Guardó el papel con cuidado, como si doliera pero necesitara conservarlo. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba de él. Cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, dijo en voz clara: «No vuelvo a correr en contra de mí». Afuera, la tarde empezaba a caer. No lo pensó demasiado esta vez. Cargó los sacos otra vez. El peso seguía siendo el mismo. Pero él ya no. Salió de su casa y comenzó a correr, no con la ligereza de antes, sino con urgencia. El camino de regreso se hizo largo. El aire le faltaba, las piernas le dolían, pero no se detuvo. Cada paso era una forma de reparar algo que no se veía. Al llegar a la loma, lo vio. El anciano estaba sentado sobre una piedra, quieto, como si hubiera estado esperando sin prisa. Josué se acercó despacio. Dejó los sacos en el suelo. «Me equivoqué», dijo sin excusas. «Pero no quiero quedarme con eso dentro». El anciano lo miró en silencio. Luego, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Tardaste, pero volviste», respondió con calma. Josué bajó la mirada. El anciano se puso de pie con esfuerzo. «La mayoría no regresa», añadió. «Y no porque no puedan, sino porque no quieren verse de frente». Hubo un silencio breve, pero distinto, más liviano. «Ven», dijo finalmente el anciano. «Caminemos juntos. Aún hay camino y aún hay tiempo». Josué asintió. Y esta vez, cuando retomaron el sendero, no cargaba solo sacos. Cargaba algo más firme, la decisión de no volver a traicionarse. Porque dentro de Josué algo había cambiado. No era redención completa, era conciencia. Y a veces, cuando una persona se atreve a volver, reconocer su error y reparar lo que hizo, ese es el comienzo más honesto de una vida nueva.